Bienvenido a mi canal. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Ruzgar Tepe? El corazón de Zeynep se detiene. Mientras Halil le ruega a Zeynep que regrese. La familia de Zeynep está muy preocupada por su estado. La madre y los hermanos de Zeynep se regocijan con los latidos del corazón de Zeynep en el último momento. Mientras la señora Tulay abraza a sus hijas, dice que Zeynep es muy fuerte. Halil también siente un gran arrepentimiento por lo que hizo cuando Zeynep regresa. Gulce se entera de que su padrastro fue liberado para llegar a su familia, y que lo matarán cuando encuentre a su familia. El hermano de Gulce, Hakan, espera el momento en que Gulce encuentre a su verdadera familia. La señora Tulay cuenta todas las dificultades que atravesó Zeynep y lo resiliente que es. Cuando Songul descubre que Halil está con Zeynep en el hospital, se enoja mucho y va al hospital. Yusuf le pregunta a Gulce de qué hablaron por teléfono. Gulce cree que debería tener más cuidado al buscar a su hermana. Gulce no le cuenta a Yusuf que se escapó de casa para encontrar a su familia. Halil le dice a Eren que casi muere. Al ver que siente un gran miedo, Eren le dice que no tenga miedo porque Halil está ahora con él. Zeynep es llevada a la habitación. La señora Tulay dice que se quedará con su hija. Eren llevará a Selma y Merve a casa por orden de Halil. La señora Tulay entra en la habitación junto a Zeynep. Dice estar muy arrepentido por la injusticia que le hizo a su hija. Explica que hizo todo lo que pasó solo por su familia. Zeynep es muy decidida y fuerte. Pero a su madre no le quedan fuerzas para resistir. Afortunadamente Zeynep es la cabeza de familia. La señora Tulay se enferma de repente y la enfermera interviene. Halil llega a Zeynep. La enfermera dijo que se quedara con su marido. Halil se sienta junto a Zeynep. Recuerda que Zeynep le dijo que era inocente. Se siente muy culpable por no creerle. Eren trae a Selma y Merve a casa. Songul se entera de que Halil se queda con Zeynep. Lady Zumrud siente curiosidad por su nieto. Selma lo tranquiliza diciéndole que lo llamarán por la mañana. Halil espera impaciente a que Zeynep abra los ojos. Zeynep dijo, no soy un mentiroso, pero tú eres un ciego que no quiere ver la verdad. El accidente de Zeynep, el esfuerzo de Halil por llevarla al hospital y su desesperación vienen a su mente y piensa, ¿qué hice? Halil comprende el error que cometió. Será muy diferente a partir de ahora. Halil se entera por la enfermera del estado de salud de la señora Tulay y Zeynep. Quiere que se haga todo lo necesario y que no se omita nada. Zeynep abre los ojos y ve a Halil a su lado. Halil agradece a Zeynep por abrirle los ojos. Zeynep pregunta dónde está. Cuando Halil le dice que está en el hospital, recuerda el momento del accidente. Dice que Bulent intentó aplastarlo. Halil dice que todo ha terminado y que está con él. Halil se siente muy aliviado cuando se da cuenta de que Zeynep está mejor. Songul está muy enojado porque Halil no regresó a casa. Zeynep quiere contarle a Halil lo que pasó. Pero Halil le dice que lo sabe todo y que descanse. Halil dice que Zeynep dejó caer su teléfono en el campo y se lo da. La tía Zeynep contesta el teléfono para demostrar que es inocente. Y ve que escribió el mensaje pero no pudo enviárselo a su hermana. Halil dice que lo sabe todo. Zeynep no puede controlar las lágrimas. Hakan intenta informarle a su padre sobre Gulce. Su padre quiere que Hakan actúe rápidamente para poder matar al padre de Gulce. Zeynep piensa en lo que le hizo pasar a Halil. Le pregunta a Halil si valió la pena lo que me hizo pasar. Halil no tiene respuesta. Él le pide que no se canse. Zeynep le pide agua a la enfermera. Aunque la enfermera le dice a Zeynep que no puede beber agua durante 2 horas, ella todavía le trae agua. Le da el agua a Halil y le pide a Zeynep que la beba. Zeynep no acepta que Halil le dé de beber agua. Zeynep tose y se le seca la garganta. Aunque es terco, moja los labios de Zeynep. Mientras hace esto, Halil queda muy impresionado y sale de la habitación con una excusa. La señora Songul esperó hasta la mañana siguiente y Halil no volvió a casa. Songul le dice a Halil que le hará pagar por esto. Mientras Zeynep dormía, piensa en el momento en que la enfermera le dijo, no te preocupes, tu esposa está bien. El tiempo dado por la enfermera ha expirado y es hora de tomar la medicación.
Alil se aburre y toca a Zeynep para despertarla. Alil pone su mano en el cuello de Zeynep para levantarle la cabeza. Ofrécelo y ayúdalo a beber su medicina. Lentamente apoya la cabeza en la almohada. Zeynep pregunta por su familia. Alil dice que su madre está en el hospital y descansando. Zeynep pregunta cómo lo encontró Alil. Dice que primero causaste a Alil y luego lo salvaste. Alil dice que usted no se atribuye el mérito de lo sucedido. Mientras Zeynep tiene una pesadilla mientras duerme, sostiene la mano de Zeynep para evitar que salga la aguja de suero. En ese momento se acerca y Zeynep abre los ojos. Alil está muy avergonzado. La enfermera trae una almohada extra a la habitación. Zeynep quiere comprar una almohada. Alil sostiene la muñeca de Zeynep, toma él mismo la almohada y se la pone sobre la cabeza. Alil, guarda la almohada.